Si pensamos en el mundo de hoy, en sus alianzas, sus tensiones, incluso en la tecnología que usamos, mucho de eso, de verdad, es un eco de un enfrentamiento que, bueno, que nunca llegó a ser una guerra total, pero que lo cambió absolutamente todo. Hablamos, claro, de la Guerra Fría. Vamos a desgranar un poco cómo ha moldeado nuestro presente. Y es que, al terminar la Segunda Guerra Mundial, lo que vino no fue exactamente la paz, ¿verdad? Fue más bien un silencio muy tenso. Las potencias de siempre, las europeas, estaban hechas cenizas, dejando un vacío de poder enorme que solo dos nuevos gigantes parecían capaces de llenar. En una esquina del ring teníamos a Estados Unidos, ondeando la bandera del capitalismo y la democracia liberal. Y en la otra, a la Unión Soviética, que impulsaba un modelo totalmente opuesto, comunismo autoritario con un control estatal férreo. Y claro, el choque entre estas dos formas de ver el mundo, que eran, pues, irreconciliables, se convirtió en el motor de la historia durante los siguientes 45 años. Y bueno, esta rivalidad no se quedó solo en el plano de las ideas, ni mucho menos. Acabó partiendo el mapa del mundo en dos. El mundo se divide. Todo empieza con la desconfianza. Pensemos en las conferencias de paz como Yalta y Potsdam. Ahí, los que habían sido aliados contra Hitler, de repente se miran a los ojos y ya no ven a un compañero, sino al rival del mañana. Todas esas promesas de cooperación pues se rompieron casi antes de hacerse. Y así es como se oficializó esa división, ¿no? Se crearon dos equipos, por así decirlo. Por un lado, el bloque occidental, con Estados Unidos a la cabeza, movido por el capitalismo y unido por la OTAN. Y justo enfrente, el bloque oriental, con su economía comunista y su propia alianza militar, el Pacto de Varsovia, todo bajo el dominio de la Unión Soviética. Pero ojo, que esta tensión no fue solo algo teórico, de despachos y discursos. Hubo momentos de verdad, en los que el mundo entero contuvo la respiración, pensando que la guerra nuclear era, que era inevitable. Estuvimos al borde del abismo. La cosa fue a más, y se notó mucho. Empezó como un pulso, una prueba de fuerza con el bloqueo de Berlín en el 48. Luego se hizo de hormigón, literalmente con la construcción del muro en el 61, que era el símbolo perfecto de esa división. Pero el punto álgido, el momento en que de verdad casi todo salta por los aires, fue en 1962, la crisis de los misiles en Cuba. El planeta estuvo a minutos del apocalipsis nuclear. Entonces, si el desastre estaba tan cerca, ¿qué lo frenó? Pues por increíble que parezca, una paradoja aterradora. Se le llamó destrucción mutua asegurada. La idea era simple y terrorífica a la vez. Si tú me atacas con armas nucleares, yo te responderé con todo lo que tengo, y al final nos aniquilamos los dos. Nadie gana. Y fue este equilibrio del terror, irónicamente, lo que mantuvo una paz, una paz frágil, fragilísima. Claro, como no podían pegarse de frente por miedo a la aniquilación total, la competición se fue a otros campos de batalla. La lucha se trasladó a conflictos en otros países, a la tecnología e incluso a la conquista del espacio, una auténtica competición global. Y esta es la parte de las guerras proxy o guerras subsidiarias. Es decir, la Guerra Fría se luchó en caliente, con balas de verdad, pero en lugares como Corea o Vietnam. Ahí Estados Unidos y la Unión Soviética no se enfrentaban cara a cara, pero cada uno armaba y financiaba a un bando. Convertían conflictos locales en batallas de su propia guerra ideológica, con un coste humano, pues, devastador. Pero es que la competición llegó literalmente hasta las estrellas, la carrera espacial. Aquel primer golpe lo dio la Unión Soviética, que dejó al mundo boquiabierto con el satélite Sputnik en 1957. Fue un shock, pero la respuesta de Estados Unidos fue monumental, y para muchos definitiva, poner un ser humano en la Luna en 1969. Aquello no fue solo un logro tecnológico, fue una victoria propagandística que resonó en todo el planeta. Pero, como suele decirse, ningún imperio es eterno. Y a finales de los 80, el bloque soviético empezó a mostrar unas grietas enormes, imposibles de reparar, que acabarían llevándolo al colapso. Era la caída del muro. El problema, en gran parte, venía de dentro. Por un lado, una economía soviética totalmente asfixiada por el gasto militar, incapaz de seguir el ritmo de la carrera armamentista. Y por otro, las propias reformas de Mikhail Gorbachev, la famosa perestroika y la glasnost. Fueron diseñadas para salvar el sistema, pero, irónicamente, lo que hicieron fue abrir una caja de Pandora. Desataron unas fuerzas de cambio que ya nadie, absolutamente nadie, pudo controlar. Y entonces llegó ese momento. El momento que lo cambió absolutamente todo. La noche del 9 de noviembre de 1989. La caída del muro de Berlín. Y es que no fue solo la caída de un trozo de hormigón. Fue el símbolo del derrumbe de todo un sistema, de toda una forma de ver el mundo.
Lo que vino después fue un efecto dominó rapidísimo. Es increíble pensarlo, pero en apenas 2 años desde que cayó el muro, la propia Unión Soviética, esa superpotencia que había definido medio siglo de historia, simplemente dejó de existir. Se disolvió oficialmente en diciembre de 1991. Fin de la historia. O casi. Vale, el muro cayó, la URSS desapareció, pero la Guerra Fría no se esfumó sin más. No. Dejó un legado muy profundo, una herencia que sigue definiendo el mundo en el que vivimos hoy. Este es el legado del ayer. Su herencia es básicamente el mundo que pisamos, el mapa geopolítico de hoy, las grandes alianzas militares, el papel de la diplomacia para evitar catástrofes y, por supuesto, la sombra permanente de las armas nucleares. Todo, absolutamente todo, es un eco directo de este periodo. Si algo se aprendió fue que el poder absoluto tiene límites, también absolutos. Y todo esto nos lleva a una pregunta final, una para darle vueltas. ¿Aquella confrontación entre dos bloques, el mundo bipolar, ya terminó? Pero si miramos a nuestro alrededor, con nuevos poderes que emergen, con nuevas tensiones, cabe preguntarse, ¿de verdad ha terminado la competición ideológica, la lucha entre diferentes visiones del mundo, o simplemente ha cambiado de cara?